Inmortalidad cuántica. Personas alrededor del mundo dicen haber saltado a una realidad alterna al momento de sufrir un accidente mortal o al intentar quitarse la vida, evitando así la muerte. Enseguida escucharás 2 historias de internet sobre este misterio. Un usuario borrado posteó en Reddit la siguiente historia. Nací con problemas en el corazón. A veces late rápidamente y esto genera una especie de ataque cardíaco. En algunas ocasiones he terminado en emergencias y hospitalizada por algunos días. Hace algunos años tuve este tipo de ataque cardíaco. En la ambulancia camino al hospital podía sentir que iba a morir e hice las paces con esto. No porque quisiera morir, sino porque estaba lista y sin miedo. Unas horas después, sin tener idea si mi corazón se había detenido o si había muerto, me desperté y no me estaba sintiendo muy bien, pero algo era diferente. Tenía la extraña sensación en mi intestino y podía sentir que algo no andaba bien, como si estuviera atrapada en el cuerpo de alguien más, solo que sí era mi cuerpo. Como sea, no tenía mi celular conmigo y quería llamar a mi novio para decirle lo que había pasado y que me encontraba bien. Los únicos números que tenía en mi mente era el suyo, el de mi padre y mis hermanas. Conseguí un teléfono y marqué el número de mi novio. Cuando contestó el celular y escuché su voz, sentí un alivio en el corazón. Comencé a hablarle rápidamente diciéndole algo así. Hola, soy yo. Solo quería decirte que tuve problemas con mi corazón de nuevo y estoy en el hospital, pero todo está bien ahora. Esperaba una respuesta más o menos así. Estaré ahí lo más pronto posible. En cambio, su respuesta fue la siguiente. Escucha, siento mucho que estés en el hospital y suena como si me conocieras, pero no tengo idea de quién seas. Y pensé que estaba bromeando, así que yo le dije. Soy yo, Lisa, tu novia. Cociné la cena para ti y tu hija hace como 2 días. Deja de bromear. Él respondió con la voz más seria que nunca. Estoy casado con... y no sé quién eres. Por favor, no llames más. Me sorprendió. No podía entender lo que estaba pasando. Sabía que se había divorciado de su ex esposa unos años antes de que nos conociéramos, así que no podía entender nada. Cuando llegué a casa, las cosas de mi departamento eran diferentes. Faltaban cosas o habían cambiado de lugar, como cuadros, pinturas y demás. Decidí buscar en Facebook a mi novio y ya ni siquiera éramos amigos ahí, y decía que todavía estaba casado con su ex esposa. ¿Me había imaginado ser su novia, pasando tiempo con su hija? De ninguna manera. Sabía cosas sobre él y su hija que no podía saber si no hubiéramos salido. Tenía la sensación de estar en el cuerpo equivocado, de que algo estaba muy mal y he pensado mucho en esto. Mi teoría es que sí morí y de alguna manera me desperté en la misma vida pero en otra dimensión o algo así. Sé que esto es una locura. La mayor parte de mi vida es la misma. Cuando se trata de mi familia, algunos recuerdos que tengo, nadie más parece recordarlos. En mi vieja vida, mi madre murió cuando tenía 44 años, pero en esta vida murió cuando tenía 50 años. Después de perder a mi novio, que amo profundamente, y al despertar en esto, lo que parece otro mundo y otra vida, he luchado con la depresión y lidiado con resolver esto. Hace unos 2 meses me registré en Tinder y mi novio apareció ahí. Coincidimos y actualmente estamos saliendo. Él no tiene memoria de mí, mientras que yo tengo 6 meses de memorias de nosotros estando enamorados y pasando un tiempo increíble juntos. Él ha dicho que mi voz le parece familiar, pero no sabe por qué. Todavía no se lo he dicho y no sé si lo haré. Probablemente pensará que soy una psicópata. La siguiente historia me parece muy interesante porque 2 personas fueron testigos del inquietante misterio, no solo el narrador, como suele suceder en estos casos. El usuario de Reddit, StarGuitar, escribió lo siguiente. Esta es una historia que nunca le he contado a nadie, porque, bueno, incluso yo creo que suena un poco loco al contarla. Mi novia Audrey y yo fuimos a ver una película hace un par de años. Ambos fumamos en ese momento y se nos acabaron los cigarros. En el camino al cine fuimos a comprar un paquete.
Debido a esto, llegamos un poco tarde a la película y no tuvimos la oportunidad de fumar un cigarro previamente. Vimos la película y al salir mi amigo Mike apareció y nos preguntó si queríamos fumar con él. Cuando salimos del edificio, Audrey le quitó el plástico al paquete que acabamos de comprar. Sacó un cigarrillo para que los dos compartiéramos y tiró el plástico a un bote de basura. Mientras estábamos hablando con Mike, un chico se nos acercó y le pidió a Audrey un cigarrillo, y ella le dijo que estábamos fumando el último. Al tipo le molestó y comenzó a gritar que le estaba mintiendo, y que no tenía derecho a mentirle. Le ofrecimos un "lo siento amigo", y tratamos de alejarnos. Entonces las cosas se complicaron. Agarró la muñeca de Audrey y no la soltó, y comenzó a gritar "¿qué rayos? Ahora no voy a dejar que alguien lastime a la persona que amo". Así que me interpuse entre ellos y tomé el brazo con el que le estaba agarrando. Entonces, antes de darme cuenta de lo que estaba pasando, tuve un dolor horrible en la garganta y el estómago. Mi abrigo se estaba mojando y Audrey estaba gritando. También escuché a Mike decir "¿qué carajo?" y "oh mi Dios". Comencé a sentir lo que solo podía describir como agotamiento, y ya no tenía la fuerza para mantener la cabeza erguida. Cuando mi cabeza cayó, vi el rojo en todo mi abrigo y el cuchillo que sostenía el tipo. Mi visión comenzó a oscurecerse y los sonidos se amortiguaron. Cuando sentí que la gravedad me vencía, escuché un solo sonido, proveniente de todo lo que me rodeaba, como si fuera lo único que hubiera existido. Era Audrey, llamando mi nombre por ayuda, solo una vez. En el instante en que la escuché, sentí como si el universo comenzara a temblar. Un zumbido de rango medio se apoderó de mis oídos, y todo el negro se convirtió en un destello blanco y cegador. Posteriormente me encontraba dentro del cine, al lado de Audrey, con Mike disculpándose por sorprendernos tanto. Aparentemente éramos blancos como fantasmas. Preguntó si nos uniríamos a él para fumar, y Audrey lo rechazó inmediatamente. Salimos del teatro sin decirnos una palabra. Decidí romper una de mis propias reglas y le pedí a Audrey un cigarrillo cuando subimos a mi auto. Ella lo sacó de su chaqueta y puso el paquete sin plástico en el tablero frente a mí. Comencé a temblar cuando lo abrí y vi que faltaba un solo cigarrillo. Audrey dejó escapar el grito más aterrador que he escuchado en mi vida cuando pasamos junto a un chico que caminaba por el estacionamiento. Fue él. Ella insistió en pasar la noche en mi casa. Cuando llegamos a mi casa, encendimos todas las luces y lloramos abrazados. Le pregunté al respecto a la mañana siguiente y ella confirmó que no estaba todo en mi cabeza, pero esa fue la medida en que hablamos sobre eso. Y estoy seguro de que esta experiencia es lo que llevó al final a nuestra relación. Las cosas se pusieron demasiado intensas entre nosotros después de esto. Esas han sido las historias de este video. ¿Qué piensas sobre la inmortalidad cuántica? ¿Conoces a alguien que le haya pasado algo similar? Yo soy NeoWizard, eso fue todo por este video. Gracias por verlo.